¿Por qué creo que el minimalismo le ayudaría al mexicano, pero en especial a las culturas latinoamericanas? Hace como una semana he estado trabajando en un proyecto final para una de mis materias de la carrera y justamente es de geografía histórica. Entonces me puse a pensar sobre cómo podría relacionar el entorno a partir de cómo darle una correlación al entorno y a las acciones o al rendimiento de cada persona. Entonces traté de relacionar los trabajos de Matt y Bala, más bien extrapolarlos a una situación más global, como lo es de personas a una ciudad. En este caso lo que trato de dar a entender es que cuando solamente te centras en tratar de generar una relación en la cual tu propio entorno no genere rigidez al momento de que tú tengas que hacer tus acciones, hace que las acciones salgan de una manera más natural y espontánea. Pero tratándolo desde una forma más nacional, cuando tú te das cuenta que la mayoría de los países latinos, que somos megadiversos, tenemos fauna, flora, frutos todo el tiempo, sol, playas, capital turístico y distintas situaciones que si la sociedad fuera una ecuación, darían como que nosotros seríamos las personas que están más más en la punta de la economía, de la civilización, de la sociedad, de la ética, de la moral, porque pues si tienes mucho, a todos nos toca mucho. Pero, sin embargo, te das cuenta que hay países con la mitad de nuestro territorio, la mitad de nuestros recursos, la mitad de nuestras personas, que generan el doble, el triple del Producto Interno Bruto que el que nosotros tenemos, que tienen mejores oportunidades, que tienen mayores índices de vitalidad, mejores sistemas educativos, mejores sistemas de salud, mejor calidad de vida en general. Es cuando empieza la pregunta: ¿por qué cuanto más tienes? ¿Por qué ¿por qué cuando hay más resulta menos y cuando hay menos hay más? ¿Por qué los españoles, los europeos sobre todo, nos vinieron a buscar a nosotros y no a nosotros? ¿Por qué ellos usaban la rueda? ¿Por qué ellos ya sabían de la rueda y nosotros no? ¿Por qué ellos ya eran, entre comillas, civilizados y nosotros no? ¿Por qué ellos ahorita son el primer mundo y nosotros no? Entonces, lo que pasa es que Europa está entre mucha agua y no tiene la capacidad de recursos y climatológica para que sus recursos comparen a su sociedad, a su cantidad de sociedad. Esto hace que entren en una situación de o trabajo o no sobrevivo. Por eso generaron la rueda, porque ellos no tienen nuestras tierras, porque ellos no tienen nuestra facilidad de tiro algo y crece. Entonces necesitaban una forma de hacerle un tratamiento a su tierra, de generar esta agricultura. Así es como la dificultad, como dice Ryan Holiday en su libro de El obstáculo es el camino, es lo que te hace implementar cada la situación no hace al hombre, solo lo descubre. Es como el ponerte en jaque activa de una u de otra forma tu mente para que puedas salir adelante. ¿Cómo es que la gente que tiene dinero muchas veces lo desaprovecha? No siempre, obviamente eso ya requiere educación, pero después te das cuenta que a veces las personas que menos tienen son las que más lo aprovechan. Esto es, de alguna forma lo quise traspasar al minimalismo, de, de hacernos como sociedad entender que tratar de cambiar nuestra realidad
de pensar que todo lo tenemos, que siempre hay frutas, siempre hay verduras, que todo nos queda cerca, a tratar de hacernos pensar en una realidad más limitada, tratar de tener menos cosas, de cambiar un poco la orientación de nuestro pensamiento y meternos una una ligera mentira por el hecho de pensar que no somos privilegiados, que no somos el, el pueblo prometido, que no somos las tierras benditas por Dios. Entonces creo que el minimalismo ayudaría en ese aspecto, psicológicamente al menos, a tratar de entender que lo material no da la riqueza, de que es más la capacidad de razonar y de expandir los recursos, más bien de expandir las utilidades, lo que da el ingreso monetario. Creo que si las personas empezaran a entender un poco más cómo funciona su cerebro y cómo poder hackearlo, de cómo nosotros desde la prehistoria estamos hechos para solo actuar cuando no tenemos que comer. Por eso también últimamente me he puesto a practicar el intermittent fasting, el ayuno intermitente, y sinceramente te genera esa, ese brote de creatividad de dónde sacar comida, eh, de que te tienes que apresurar para ir a comer, te hace llegar a las últimas instancias en donde solamente queda tu capacidad para encontrar formas, sentidos, caminos para llegar al punto al que quieres estar. Más, más sin embargo, nosotros estamos con esa mentalidad tan religiosa, tan cristiana de pensar que mientras más rezo, mejor me va, de que si soy bueno, si aparentemente soy bueno, me va a ir bien. Y creo que ese es uno de los principales rasgos por los cuales las sociedades latinoamericanas no hemos estado o no estamos tan a la vanguardia y ni siquiera somos capaces de entender distintas nuevas propuestas en las cuales en Europa eh, ya están enmarcadas, ya están básicamente hechas como obviedades. Simplemente creo que necesitaremos investigar un poco más en general como sociedad este punto de vista más estoicista, más, como diría Stravinsky, mientras más me limito, más me libero. Entender cómo la capacidad de nuestro cerebro para encontrar las fórmulas bajo presión es una capacidad única, es la forma por la cual hemos llegado hasta donde estamos. La capacidad cognitiva de darle una relación a aspectos que no la tienen, de unir los puntos, de buscar formas para hacer nuestra vida más reconfortante, es lo que nos distingue de los demás animales. La capacidad de conciencia, el meternos presión de que vamos a morir, de que no tenemos esto, de que no tenemos lo otro, puede causar o bien paranoia o bien una forma, un sentido y una dirección. El ir generando un interés compuesto en los cuales puedes ir desglosando distintos pasos a partir de pequeñas acciones, pero con franjas de tiempo, sin importar cuánto creas que necesitas, simplemente con lo que tienes y irlo a atacar e irlo a atacar. Creo que todos esos conceptos del minimalismo, que obviamente se exponen a pequeñas resoluciones mediante una sola persona que lo practica, se harían evidentemente exponenciales, tendrán un crecimiento exponencial si una sociedad entera lo genera. Y ahí creo que podría cambiar un poco el chip de cómo en los países megadiversos estamos por ahí del top 40 de países más poderosos, y Singapur o estos países que son casi el Estado de México están un top 20 un top 15. eh, Singapur, bueno, ya ni siquiera sé si es Singapur, Luxemburgo, me equivoqué.
Bueno, pero sigue siendo igual. Las condiciones climatológicas que tenemos en América a comparación de Europa o incluso Asia son polos opuestos. Entonces, no importa los estímulos que recibamos, sino la conciencia que tenemos a partir de ellos y cómo nosotros los podemos usar para nuestro propio sentido, para nuestra propia forma. Es como esta historia que tiene que hay dos hijos de una familia de escasos recursos que sufren maltratos, que les cuesta mucho tener educación, que su papá se droga, se emborracha, que su mamá los descuida. Y al pasar los años, vuelven a buscar a los niños. Y uno era idéntico a su papá, borracho, drogadicto, estaba ex convicto, no tenía nada. Y el otro, sin en cambio, era pues un joven al que le iba bastante bien, al que no carecía de mucho, más bien no carecía de nada, era un joven bastante exitoso. Y les preguntaron a ambos, oye, ¿qué crees que te hizo ser así? Y los dos dijeron lo mismo, pues ¿cómo no iba a ser así si mi papá fue como fue? Simplemente hay que buscarle el sentido. Eh, pues como dice Jodorowsky, si el mundo si el mundo es un montón de mentiras, simplemente hay que contarnos los que más nos convengan. También hay otra historia de la cual hay una familia pobre de provincia, la cual simplemente se alimenta con una vaca. Y una vez iba un doctor y su ayudante y los iban a buscar. Les fueron a preguntar que, pues, qué tal, que cómo la vivían, que cómo sobrevivían, que cuáles eran sus rutinas. Y el jefe de la familia, el padre, pues le abre la casa de su pequeña posada y le dice que, pues, aquí tenemos esta vaquita, es la que nos da leche, con la que hacemos quesos. Y pues así nos la vivimos con lo que ella nos da, tenemos para sobrevivir y estamos tranquilos, tenemos donde vivir y tenemos alimento. Entonces pasó la noche y el profesor le dice a su ayudante, oye, esta noche vamos a tener que secuestrar a su vaca y que matarla. Entonces el ayudante le dice que cómo puede ser un hombre tan, tan egoísta, tan malvado, cómo les puede quitar su única fuente de ingresos a una familia tan pobre. Entonces el profesor le dice que él solamente le haga caso. Entonces van en la noche y pues le tiran la vaca, su única fuente de ingresos a esta familia pobre. Y pasan los años y de repente vuelven a ir. Y van y pues ya no reconocen esa casa, ya no es tan madreada como estaba. No es como que sea una casa 5 estrellas, pero se ve la mejora y les tocan y les abre el padre de familia, el jefe de familia, y los reconoce obviamente, les dice, no, pues pasen con mucho gusto y chalala. Entonces, pues bueno, el señor les comenta su trágica historia y les dice, ese mismo día que ustedes se habían regresado hacia su hogar, a nosotros nos pasó una desgracia. Alguien nos robó nuestra vaca y simplemente ya no la encontramos. Pero a partir de ahí tuvimos que buscar otra forma de sobrevivir. Y pues ahora tenemos estas tienditas, los hijos llevan a la escuela, buscamos otras formas, conseguir un trabajo mejor. Y entonces fue como la moraleja es que a veces estás tan afianzado, tan asegurado de tu propio destino que se te olvida que no siempre el camino que tienes es el mejor y que no está mal cambiar, que simplemente tienes que buscar mejorar, no caer en una zona en donde ya tienes de comer y dónde estar. Así que creo que Latinoamérica siempre ha estado en este conflicto de sentirse los hijos de Dios. Y pues como tenemos todo, con un poco que trabajemos lo vamos a tener dónde comer, qué comer y dónde vivir. Creo que es una mentalidad que hay que cambiar.